Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Esta presentación trata algunos temas relacionados con lo que es o no es una república. La democracia surgió en Atenas en el año 508 a.C. La república surgió en Roma en el año 500 a.C. hasta el 27 a.C. Etimología posible de la palabra república, para más de un pueblo. Roma tenía la población dividida en patricios, ciudadanos de abolengo, los primitivos y originarios, los creadores de la patria, y plebeyos, que eran los demás. Los plebeyos eran mayoría y desconfiaban de los patricios, que eran más ricos y cultos, o así se juzgaban. Los patricios temían que los plebeyos les quitaran sus privilegios y recelaban de ellos. En Roma hubo monarquía, pero fue degenerando hasta que fue suprimida. En su lugar pudo imponerse una tiranía o dictadura, pero generaba guerras civiles constantes de sucesión o derrocamiento. Y se creó un sistema de gobierno donde los más válidos fueran los que gobernaran, aristocracia, el poder de los mejores, que eran los patricios, y acabaron con peleas internas por el poder y con abusos sobre los plebeyos. Finalmente se creó la República para alcanzar algo de paz. La República Romana reconocía dos pueblos. Consideraban que uno era elitista y culto y el otro era victimista e ignorante. Uno defendía su cultura elevada y su riqueza, el otro aspiraba a alcanzar, sin impedimentos, la cultura elevada y la riqueza. Uno era clasista, sectario, el otro era activista y manipulable. Se crearon dos tipos de cámaras de gobierno: las cámaras bajas, organizadas por los ciudadanos, y una cámara alta, el Senado, Senexto, de los antiguos, de los patricios, creada para controlar la cámara baja y resolver los asuntos más graves y los asuntos internacionales. Las cámaras bajas legislaban sobre los asuntos de la ciudadanía. Podían ser territoriales, gremiales, de derecho, etc. Estaban supeditadas al poder del Senado si entraban en conflicto con sus intereses. El derecho romano surgió de la necesidad de orientar y fijar las leyes que iban aprobando y los cambios que había en ellas. El Senado defendía los intereses de la clase alta, pero dependía de la aprobación del pueblo. Para ser senador había que cumplir unas condiciones muy estrictas. No todos podían serlo y tener o comprar el apoyo democrático del pueblo con derecho de voto. No todos podían votar. Debían, por tanto, favorecer al pueblo para lograr su aprobación. Las propuestas de las cámaras bajas que requerían aprobación del Senado debían crear grupos de influencia, lo que hoy se conoce como lobbies, para que los senadores las presentaran y defendieran. Y en este aspecto había corrupción, soborno, chantaje, extorsión, etc. El Senado intentaba controlar el poder militar que detentaban los cónsules, cuya palabra viene de consolis, con el sol, luminoso, destacado, alguien a quien consultar porque tiene un brillo que lo hace distinto y mejor que los demás. Y los generales, general, gen, origen, inicio, el que tiene el origen de mando. Pero su lentitud y corrupción los pusieron en su contra y acabaron sometidos por ellos. Con la llegada del Imperio Romano, el Senado pasó a ser una cámara supeditada al emperador. Tenía poder legislativo, pero no ejecutivo o muy limitado. Los emperadores romanos tenían propensión a la locura, tal vez a causa de la endogamia y a la incompetencia, y fueron reemplazados por generales que llegaban al poder por golpes de Estado o tras guerras civiles. El Imperio Romano decayó debilitado por sus problemas internos. Tras él, todos sus territorios fueron dominados por generales propios o de pueblos invasores. La monarquía se instauró en ellos hasta dar lugar a las distintas naciones europeas de hoy en día. Algunos territorios se gobernaron como repúblicas, por ejemplo Venecia, Génova, Pisa, Amalfi. Tras el Renacimiento y la Ilustración, sería la Revolución Francesa la que nos trajo la República actual. La República Francesa fue consecuencia de las ideas de la Ilustración y de la situación social grave de descontento que existía en ese momento. Surgió con gran violencia. El derrocamiento de la monarquía francesa y la instauración de la República costó un altísimo precio en vidas. Hubo una época que se denomina el Reinado del Terror, que fue causado por los republicanos.
Tras ella se impuso un imperio, tras un golpe de Estado, con Napoleón. Luego llegó el regreso de la monarquía y su definitiva caída. La revolución fue apoyada por los teóricos de la República y algunos fueron sus víctimas también. El emperador Napoleón imponía monarquías constitucionales con ideas republicanas, pero bajo su poder, y lo hacía a sangre y fuego. Los ideólogos de la República fueron Montesquieu, que era un aristócrata, padre de la división de poderes, y Voltaire, que era masón. Ambos fueron influidos por las ideas de John Locke, que defendía 3 derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada, además de otras cosas. Rousseau, que era protestante hugonote, también fue influido por él, pero con discrepancias, y desarrolló el concepto del contrato social, entre otras cosas. Los líderes de la Revolución Francesa fueron Robespierre, que era juez y pertenecía al partido jacobino; Marat, que era un periodista radical incendiario; Danton, que era abogado, también era jacobino y era un agitador de la Comuna que terminó siendo un grupo muy violento. Su vida terminó siendo guillotinado por Robespierre. Los girondinos, que eran moderados, fueron vencidos por los jacobinos, que eran extremistas. Con ellos fue con quien se vivió el reinado del terror. Eran centralistas y buscaban el control fuerte desde las instituciones y desde el poder. Principios de la República de la Ilustración. El poder se reparte. No debe de ostentarlo una única autoridad. Se fomenta la división de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, el equilibrio de poderes. Siempre debe haber algún poder que controlará al otro, y la distribución de poderes. Debe haber opciones de reemplazo en el poder. Existen principios fundamentales que deben respetarse. La Constitución y el sufragio es el punto de partida de una sociedad. Las leyes son normas de obligado cumplimiento en igualdad, y los límites, como las fronteras, los acuerdos y los tratados, deben mantenerse. Existen cámaras de representantes y presidencias. 2 cámaras, una alta y una baja, y 2 presidentes, de la República y del Gobierno. Alteraciones de la República de la Ilustración. Que no haya división de poderes, un partido único. Hablamos de totalitarismo. Que no haya distribución de poderes, con un partido único. Volvemos al totalitarismo. Que no haya equilibrio de poderes. Esto ocurre con un partido único, dentro del totalitarismo. Que no haya límites. Se reclama el espacio vital, como en el caso del nacionalsocialismo, o se reclama una única nación, fusión de todas, como ocurre con la Internacional Socialista. Otras alteraciones puede ser el sufragio excluyente, con lo cual se limitan los derechos de representación de algunos; que no haya igualdad ante la ley, por tanto se pueden producir discriminaciones por ideas, por clase social, etc. Que no haya constitución, entonces hay que recurrir a una jurisprudencia basada en la tradición. Que no haya 2 cámaras, en cuyo caso estaríamos hablando de una democracia monocameral. Que haya una presidencia única, con lo cual tendríamos una democracia monopresidencial, o que haya presidencias no electas, como en el caso de la monarquía constitucional. Amenazas a la República. El golpe de Estado personal ocurrirá cuando no haya un múltiple control de las armas por parte del presidente de la República, del ministro de Defensa o del ministro de Interior, o que este control haya sido corrompido. Dictadura socialista o comunista, siguiendo los principios de la revolución marxista, conducirá a que todo se controle desde un partido único, tanto el ejército como la educación, como prácticamente todo el resto. Perversión legislativa. Se llega al poder legalmente y luego se cambia la Constitución, las leyes, se ilegaliza a los partidos en la oposición y a los que opinen distinto, se toma el control de las instituciones con personal leal al partido de poder, se controla el ejército, la educación, la justicia, etc. Finalmente, se llega a algo equivalente a una dictadura socialista o comunista. Y la corrupción institucional, que hace que nada funcione, colapsa el sistema. La burocracia se vuelve lenta e ineficiente y el sistema no puede reaccionar a tiempo ante las amenazas, y de esa debilidad llega a su fin. Variaciones de la República. Una república bicameral diferenciada, aislada. Una cámara territorial y otra cámara que representa a las personas, a los votantes totales. No hay cámara alta supervisora. Los senadores responden ante su región y los diputados ante sus seguidores, y no responden ante el resto. Se practican políticas sesgadas que obligan a llegar a acuerdos
a crearse ligas, uniones, rupturas, etc. Bicameral diferenciado unida. Es igual que el modelo aislado, pero los cargos responden frente al conjunto total. No se pueden realizar políticas sesgadas a favor de sus votantes, por ejemplo, si se deben de permitir que existan disparidades de opiniones. Unidad de voto obligatoria. Los partidos políticos deciden lo que votan los cargos electos. Es una degeneración de la libertad de voto y de representación, y es una estrategia normalmente seguida por los partidos de poder. Elecciones a una vuelta. Se eligen los representantes en una única votación. Elecciones a 2 vueltas. Algunos escaños se reparten en una segunda votación entre los 2 ganadores de la primera vuelta. La ley D'Hondt es una forma de repartir porcentualmente los escaños en función de las circunscripciones. Que un partido tenga más votos en el conjunto general no significa que vaya a tener más escaños. No se obtienen los escaños por los votos globales, sino por los votos en porcentaje dentro de cada circunscripción. Que haya distintos tiempos entre votaciones. Hay repúblicas con votaciones cada 4 años, otras cada 5, otras cada 6, etc. Elección separada de presidente de república y del gobierno, en periodos distintos, lo que da lugar a que haya distintos tiempos para votaciones y que sean en distintas fechas. O puede suceder que no haya esta elección separada, en cuyo caso es más factible que acaben perteneciendo al mismo partido político. Esto facilita el gobierno, pero realiza un control del mismo mucho peor. Sufragio universal o selectivo. Sufragio por inscripción en censo o sufragio ponderado, en el cual los votos de los mejores valen más. El número de senadores o diputados debería ser un número impar para evitar empate. ¿Deberían los senadores representar distintas poblaciones, distintos conjuntos de votantes? ¿Deberían representar solo las circunscripciones, solo defender a las regiones a las que pertenecen? Esta es una cuestión que tiene distintos puntos de vista. Si hay unidad de voto obligatoria, cuanto menos senadores y diputados haya, mejor. Si los senadores y diputados trabajan para el fin común del conjunto, cuantos menos haya, más rápido se pondrán de acuerdo. Si los senadores y diputados respondieran ante los ciudadanos, en un contexto idealizado, cuantos más sean, será mejor, porque habrá más interlocutores con los ciudadanos y mejoraría la comunicación. Si los senadores y diputados en realidad trabajan para sí mismos, como si fueran una élite o una casta, cuanto más haya, más negocio del partido político, más amiguismo, más burocracia y más corrupción habrá, con lo cual su número será en beneficio de ellos y en perjuicio de los contribuyentes.